Como la cizaña que crece junto al trigo para impedir su crecimiento, de igual forma sucede con las doctrinas falsas, que por lo general no hacen su labor dentro del mundo inconverso, sino donde ya ha sido predicado el Evangelio. Y donde quiera que llegue este mensaje, las sectas también aparecen como por arte de magia, y no podremos librarnos de ellas, y serán como un aguijón para la iglesia del Señor Jesucristo, hasta el tiempo del arrebatamiento, pues el Señor dijo que había que dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Hoy presentamos el tema, las sectas, veneno mortal. Para respaldar este estudio, vamos a tomar el pasaje bíblico de 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3, que dice así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hasta aquí la cita. Este y otros pasajes que encontramos en la Biblia nos ponen en alerta para que tengamos un amplio conocimiento en lo que toca a doctrina, porque desde el principio de la era cristiana han aparecido una gran cantidad de doctrinas alejadas totalmente de la doctrina bíblica, y toda esta apostasía ha ido en aumento con el correr del tiempo, ya que muchos que en un tiempo fueron cristianos, después se apartaron de la verdad para seguir a los falsos maestros o formar ellos mismos su propia secta. Aunque a los verdaderos creyentes en Cristo Jesús esto no nos toma de sorpresa, porque el mismo Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera a Timoteo 4, versículo 1. Explicamos que apostatar de la fe no solamente es negar a Cristo, sino también atacar la doctrina que ellos antes practicaban. Y es natural que esto va más con los que una vez fueron creyentes, no con hombres mundanos. Las sectas siempre han sido un peligro en todas las épocas, y más adelante daremos la información de estos grupos sectarios, considerados como terroristas religiosos, y que con sus falsas enseñanzas han llenado a todo el mundo. Ahora vamos a definir la palabra secta. En el idioma griego, tanto la palabra secta como la palabra herejía provienen del mismo vocablo que es jairesis. Vamos a deletrear esta palabra, H-A-I-R-E-S-I-S. Por su parte, el diccionario de la lengua española define la palabra secta como un grupo de personas que se apartan de una doctrina original para formar su propia doctrina, ya sea en el aspecto religioso, político e ideológico. Explicamos que en la política partidista no se usa la palabra secta, sino corrientes. Con respecto a la ideología, no todos los filósofos aceptan las monerías del filósofo Carlos Darwin. Una gran mayoría de filósofos rechazan la teoría de que el hombre desciende del mono, y hay discrepancia entre ellos. Ahora, cuando hablamos de la doctrina bíblica, por supuesto que estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo, ya que la Escritura misma se identifica con inspiración divina. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y es esta misma Escritura en el Nuevo Testamento quien presenta a dos grupos sectarios que se infiltraron activamente en el ministerio del Señor Jesucristo, como ser la secta de los fariseos y la de los saduceos, las cuales combatieron la predicación, la enseñanza y los milagros del Señor de principio a fin. Y aquí es bueno explicar, y es que las sectas
Su propósito principal no solamente es ganar adeptos, sino combatir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Raras veces se combaten entre sí. Para el caso, los fariseos tenían algunos choques con los saduceos con respecto a sus creencias, que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, ni en el diablo, ni en los demonios. Libro de los Hechos, capítulo 23, versículos 6 al 8. Pero cuando se trataba de atacar al Señor, se olvidaban de sus diferencias y juntos se lanzaban al ataque. Mateo 16, versículo 1. Lo mismo sucede en este tiempo con el catolicismo romano, que su mayor preocupación es el crecimiento de las sectas. Pero aquí es bueno aclarar, y es que cuando estos líderes del catolicismo se lanzan contra las sectas protestantes, este es el vocabulario que ellos usan. No se están refiriendo a los mormones, adventistas del séptimo día o testigos de Jehová. Estos grupos no les preocupan gran cosa. Ellos se están refiriendo a los pastores e iglesias evangélicas, a los que hacemos el llamado a los pecadores para que acepten a Cristo como Salvador. Y aquí viene otra aclaración más, y es que ninguna religión o secta de las miles que Satanás ha formado en el mundo, ninguna de ellas hacen llamado a los pecadores para que éstos se arrepientan de sus pecados, reciban al Señor y se salven. Solamente los creyentes evangélicos lo hacemos, porque la palabra de Dios nos ordena que lo hagamos. Ahora, con respecto a la palabra secta, con que nos identifican los enemigos del Evangelio, públicamente refutamos ese trato, porque el Evangelio no es una secta, sino que es el poder de Dios, que vino del cielo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aunque tenemos que admitir que a nosotros no nos hacen ningún daño con el nombre que nos quieran poner. A Cristo lo trataron peor sus enemigos, que por cierto eran gente religiosa. Lo trataron de blasfemo, Marcos capítulo 2 versículo 7. Lo trataron de endemoniado, Juan capítulo 10 versículo 20. Lo trataron de engañador, Mateo 27 versículo 63. Lo trataron como revolucionario y alborotador, Lucas 23 versículos 1 al 5. Y sus parientes lo trataron como un anormal, fuera de sí, o sea que no andaba bien de la cabeza, Marcos capítulo 3 versículo 21. Nuestro Señor reconoce todo el mal que le han hecho, y refiriéndose a su propia persona dice cuando va camino al Gólgota: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lucas 23, versículo 31. Esto último, o sea, el árbol seco, se refiere a nosotros que somos los que seguimos al Señor Jesucristo. Por tanto, el calificativo que nos den los enemigos del Evangelio no nos interesa gran cosa. Nuestra preocupación son la gente inconversa, que cuando oyen que el Evangelio es una secta, entonces miran igual todos los grupos, porque el propósito de aquellos es confundirlos. Y además de eso, recordemos que los remedos de periodistas que tenemos en Honduras son un fuerte apoyo que tiene el catolicismo romano, y estos, como instrumentos del diablo, se encargan de atacarnos por los medios de comunicación y nos llaman sectas protestantes. Quiero mencionar a Saulo de Tarso, que antes de su conversión integraba la rigurosa secta de los fariseos, Hechos 26, versículo 5. Saulo era un religioso, conocedor de la ley de Dios. Sin embargo, como una fiera sedienta de sangre, se lanzó en una feroz persecución contra la iglesia del Señor. Pero todo ese odio se le terminó cuando se encontró con Cristo en el camino hacia Damasco. Ahora, veamos la reacción de sus antiguos compañeros cuando ya Pablo no pertenece al grupo de ellos. No olvidemos que Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo, era una pieza importantísima en la secta de los fariseos. Cuando lo llevan como prisionero ante el gobernador Félix, un orador llamado Tértulo, que había viajado con un grupo de judíos desde Jerusalén a Cesarea, lo acusó ante Félix con estas palabras:
porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Hechos 24, versículo 5. En las palabras de este Tértulo vamos a encontrar algo interesante, y es que menciona a Pablo como cabecilla, y esta palabra no se le puede adjudicar a un líder de una organización legalizada, sino al jefe de una banda de maleantes, y para los judíos integrantes del Sanedrín, junto con su sacerdote Ananías, Pablo era una plaga y jefe de una banda de delincuentes. En segundo lugar, el evangelio que Pablo predicaba, para ellos era una secta, y como una secta bautizaron al evangelio en todo el imperio romano. Y lo confirmamos porque cuando Pablo llegó como prisionero a Roma, los judíos que se encontraban allí se entrevistaron con él, y Pablo les contó su testimonio y la causa por la cual se encontraba encadenado. Y ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas de Judea acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal contra ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Hechos 28, versículo 22. Notemos algo en las palabras de estos judíos romanos, y es que el evangelio no solamente es conocido como una secta, sino que todo el mundo habla contra ella, o sea, contra el evangelio. Así es que no nos sorprende que hoy también nos llamen sectas y que se hable contra nosotros. Y si persisten en llamarnos sectas, de todas maneras así serviremos al Señor, tal como Pablo se lo dijo al gobernador Félix, que aunque sus enemigos llamaran al evangelio una herejía, él seguiría predicando esa misma herejía, o sea, predicando a Cristo. Hechos 24, versículo 14. Ahora vamos a explicar cómo es que las sectas se forman y ganan sus adeptos. Si hablamos de las sectas occidentales, diremos que la mayoría de sus líderes fueron cristianos evangélicos, como lo fue Sabelio, fundador de la secta Jesús Solo o Solo Jesús. José Smith, fundador de los mormones, fue evangélico. Guillermo Miller y Elena de White, fundadora del adventismo del séptimo día, fueron evangélicos. Carlos Russell, fundador de los Testigos de Jehová, fue evangélico. Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, antes fue evangélico. David Berg, fundador de la secta Los Niños de Dios, antes fue evangélico. El brasileño Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, cuya sede está en Brasil y que hoy se conoce como Vida Nueva, antes fue evangélico. José Luis de Jesús Miranda, puertorriqueño, fundador de la secta Creciendo en Gracia, por muchos años fue evangélico. Y sigue una lista interminable de grupos sectarios que sería muy difícil darles cabida a todos. En este tema, máxime si mencionáramos las sectas orientales que se cuentan por miles, y que la mayoría de ellas no son conocidas en Occidente. Más adelante estaremos analizando en detalle a las sectas más famosas conocidas en nuestro medio. Daremos a conocer cómo es que se forman, cómo ganan sus adeptos, cómo trabajan y cuáles son sus fundamentos doctrinales, ya que el punto más controversial en las sectas es en lo que se relaciona al Señor Jesucristo. Si usted desea saber qué opinión tienen las sectas con respecto a nuestro Salvador Jesucristo, se lo diremos más adelante. Continuaremos. Y siguiendo con el tema sobre las sectas, ahora explicaremos cómo éstas ganan a sus adeptos. La mayoría de ellas hacen su labor proselitista entre los evangélicos recién convertidos, o creyentes viejos pero que carecen de doctrina, y por consiguiente no tienen ninguna madurez espiritual, y comienzan diciéndoles que solamente ellos tienen la verdad, y con esto están demostrando que no la tienen, porque si tuvieran la verdad, no se robaran los miembros de las iglesias, porque la Biblia prohíbe tal acción. Romanos 15:20. Cuando logran que alguien les atienda, entonces comienzan con el famoso lavado de cerebro,
o sea que hacen el papel de los pájaros con la semilla que cayó junto al camino. Mateo 13:19. Lo que ellos van buscando es sembrar la duda, y eso no es nuevo, porque ese fue el método que usó Satanás para hacer caer a Eva. Le lavó el cerebro, sacándole la verdad de Dios y colocándole todas las mentiras que él traía. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Esto se llama sembrar duda, porque Dios no había dicho eso. Dios había dicho al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Aquí vemos que Dios prohibió que no comieran de un árbol solamente, pero podían comer de todos los demás. Ahora, cuando el diablo logró quitarle la verdad de Dios a Eva, entonces él puso su doctrina: no moriréis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí están tres mentiras que fueron aceptadas porque la mente de Eva ya estaba vacía. Luego comió del fruto, Adán cae después, y lo que sucedió a continuación ya todo lo conocemos. Y lo importante de todo este relato es que Eva tuvo que reconocer que Satanás la había engañado. Génesis capítulo 3, versículo 13. Y volviendo a las sectas, encontramos el mismo método diabólico de quitar la verdad para poner el error. Y son millones en todo el mundo que han caído y siguen cayendo en la trampa mortal de las doctrinas sectarias. Y es natural que todo aquel que acepta la mentira obligadamente tiene que rechazar la verdad. Pero Dios tiene esta sentencia: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia evangélica ante el avance de las sectas? Nuestro trabajo no consiste solamente en detener su avance, sino en rescatar a muchos, principalmente aquellos que en una forma inocente e ignorante están siendo llevados por estos fatídicos vientos de doctrina. La palabra de Dios dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Así es que si nosotros tenemos la verdad en Cristo, lancémonos al rescate de esas pobres almas que van como el buey al matadero. Trabajemos mientras el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan capítulo 9, versículo 4. Y ahora vamos a entrar al estudio de las sectas, y comenzamos con los Jesús solo o solo Jesús. Este grupo comenzó en el tercer siglo de la era cristiana, por medio de un fervoroso cristiano llamado Sabelio. No tenemos más datos de su nombre, que ejerciendo su ministerio de presbítero en el norte de África, cierto día apareció negando la Trinidad y adjudicándole a Cristo la personalidad del Padre y la del Espíritu Santo, y practicando el bautismo en agua solamente en el nombre de Cristo, tomando como base para esto último el pasaje bíblico de Hechos capítulo 2, versículo 38. Esta doctrina de Sabelio no prevaleció por mucho tiempo y desapareció por largos siglos, hasta que en 1913 un predicador en California hizo resaltar de nuevo esta doctrina, y con respecto al bautismo en agua, aducía que los discípulos nunca usaron el nombre de la Trinidad para bautizar. En ese culto se encontraba un cristiano de la rama pentecostal llamado Juan Eschipe, que al oír esa nueva enseñanza pasó la noche en oración, y según él tuvo una revelación donde se le mostró que Cristo era el único Dios todopoderoso, o sea que Cristo era el Padre y también el Espíritu Santo. Por supuesto que esta revelación no era de Dios, porque la Biblia enseña otra cosa. Cristo dijo: yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Si aquí el Señor hubiese dicho: yo soy el Padre, entonces estaríamos de acuerdo con la doctrina
de los Jesús solo. Y con respecto al bautismo en agua, el Señor ordenó que se hiciera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Y sobre el bautismo que ellos hacen solamente en el nombre de Jesucristo, tomando como base el pasaje de Hechos 2:38, es porque desconocen qué fue lo que Pedro quiso decir cuando les dijo a los judíos compungidos que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Y sobre este grupo de los solo Jesús, o Iglesia de la Unificación, tenemos amplia información en un tema por aparte que se titula la Santa Trinidad. Ahora vamos a hablar sobre la secta de los mormones, también conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta secta fue fundada por el norteamericano José Smith, que nació el 23 de diciembre de 1805 en el pueblo de Sharon, Vermont, Estados Unidos. Sus padres eran cristianos evangélicos y él también asistía a los cultos. Un día tuvo una revelación donde se le apareció Cristo y le dijo que ninguna denominación evangélica era la verdadera iglesia. Después le fueron mostradas unas planchas de oro que nadie las pudo ver más que José Smith. En 1829 tuvo otra revelación, donde según él se le apareció Juan el Bautista, concediéndole el título de sacerdote en el orden levítico como sucesor de Aarón. Después se le apareció Pedro, Juan y Santiago, otorgándole el título de sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya con todos estos títulos, se propuso fundar su propio grupo, y el 6 de abril de 1830 fundó con 30 miembros la secta de los mormones. La palabra mormón viene por un ángel que se le apareció a Smith estando en su cama. El nombre de este ángel era Moroni, y este ángel fue el que le reveló lo que contenían las planchas de oro, y le dio una doctrina diferente a la doctrina bíblica. La palabra de Dios dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra quiere decir maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 8. El trabajo de los líderes de sectas es cambiar la palabra de Dios, y el problema en que se meten ellos es que la palabra de Dios no puede cambiar jamás. Cristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Ahora pasamos a analizar los fundamentos de la doctrina mormona. Y en primer lugar tenemos el libro del Mormón, que es el libro principal para ellos. También usan la Biblia, más que todo para información histórica, porque no obedecen los mandamientos de Dios y tuercen los pasajes bíblicos y los acomodan a sus propios intereses. Decía José Smith: para el mormón, la Biblia tiene limitaciones, le falta autoridad y por tanto no es palabra confiable. El libro del Mormón es el libro más correcto sobre la tierra, decía Smith. Para nosotros los cristianos evangélicos, la Biblia es el único libro que tiene inspiración divina, el que imparte vida a todo aquel que lo lee, porque en este libro sagrado que es la Biblia, es donde se encuentra todo el consejo de Dios. Ahora, ¿qué clase de personas son los mormones? La doctrina mormona enseña que todos nosotros somos dioses y que hemos existido desde la eternidad, nada más que como espíritus, y que un día descendimos a la tierra siendo engendrados en un cuerpo de carne. Igualmente, en esta clase de doctrina están los gnósticos y la secta nueva creciendo en gracia. La doctrina mormona enseña que cuando la serpiente le dijo a Eva en el huerto del Edén que si comían del fruto prohibido serían como Dios, Génesis 3:5, y dicen ellos que esa fue una gran verdad, que Adán y Eva llegaron a ser dioses, y la descendencia de ellos sería una generación de dioses. Con respecto al matrimonio, los mormones se casan para la eternidad, y después de muertos siguen engendrando hijos en el cielo. Sin embargo, la palabra de Dios dice
que después de la resurrección nadie se casará ni se dará en casamiento, sino que los creyentes seremos como los ángeles de Dios. Mateo 22, versículos 29 y 30. Con respecto al Padre, los mormones enseñan que Dios en un tiempo fue hombre, pero que al pasar el tiempo llegó a la perfección y fue lo que ahora es. Y por esa razón es que nosotros, siendo hombres, también somos dioses, y algún día llegaremos a la perfección y seremos igual a Dios. Y ahí es donde, dicen ellos los mormones, se cumplirá la gran verdad que Satanás le dijo a Eva, que llegarían a ser como Dios. No se asuste usted, que esto es parte de la doctrina mormona. Y hay algo más, y es que para los mormones, Dios el Padre tiene varias esposas en el cielo, con las cuales sigue engendrando hijos. Como podemos ver, solamente a Satanás se le ocurre poner esta clase de enseñanzas, porque la palabra de Dios dice que Dios no tuvo principio ni tiene final. A Moisés le dijo, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Esto quiere decir, yo soy el Eterno. Por otra parte, Dios no es un hombre de carne y hueso, sino que Dios es espíritu, nos dice Juan capítulo 4, versículo 24. Y hablando de su deidad, Dios nunca ha tenido esposa, porque si así fuera el caso, entonces se colocaría al par de los dioses paganos. Dios solamente tiene un hijo, que es semejante a él desde la eternidad. Su nombre es Jesucristo. Ahora, con respecto al Señor Jesucristo, la doctrina mormona enseña que su nacimiento no fue por el Espíritu Santo. Aceptan sí que Cristo es el Hijo de Dios, pero no conforme a la doctrina bíblica, sino que Dios el Padre descendió a la tierra en forma de un hombre mortal, tuvo relación sexual con la Virgen María, y así fue engendrado Cristo Jesús. Por supuesto que esto es una gran ofensa para la dignidad de Dios el Padre, también para el Señor Jesucristo y aún para la Santa Virgen María. Pero así lo enseñan los mormones. En lo que toca a la sangre de Cristo, José Smith publicó que la sangre de cada pecador es suficiente para limpiar sus propios pecados. La sangre de Cristo no hace ningún efecto en el pecador, según José Smith. Por otra parte, la doctrina mormona enseña que Satanás y Cristo son hermanos, engendrados por Dios el Padre, y que para salvar al hombre hubo una reunión en el cielo, para lo cual tenían que pasar un examen, y Satanás no llenó los requisitos, y Cristo fue el ganador, y vino al mundo en la forma que hemos descrito antes. También dice la doctrina mormona que Cristo tuvo 4 esposas, 2 de ellas eran María y Marta, hermanas de Lázaro, también María Magdalena, y que la boda de Caná de Galilea era su propia boda, dicen los mormones, en lo que respecta a Juan capítulo 2. Por supuesto que esto es aberrante y ofende la dignidad del Hijo de Dios, pero vamos a seguir exponiendo y denunciando esta doctrina de demonios. Los mormones afirman que Cristo engendró hijos carnales, y que por el hecho de tener 4 esposas, no logró el sacrificio perfecto en la cruz. Por su parte, el falso mesías coreano Sun Myung Moon asegura que Cristo fracasó en la cruz porque nunca se casó. De este farsante también hablaremos más adelante. En lo que toca a la condenación, los mormones creen en el infierno, pero también creen y enseñan que los que ya murieron tienen una esperanza de salvación, porque según ellos hay predicadores en el infierno y todos los que van a dar ahí se arrepienten y se salvan, y por esa razón es que ellos también se bautizan por los muertos. La palabra de Dios enseña otra cosa. La persona tiene que aceptar a Cristo y arrepentirse de sus pecados antes de que se muera. Si no lo hace, será condenado para siempre en el lago de fuego. Por tanto, denunciamos que la doctrina mormona es una doctrina de demonios. José Smith, fundador de esta secta, murió a manos de sus mismos seguidores, cuando la turba se tomó la cárcel de Cartago, Illinois,
Estados Unidos, donde Smith estaba preso. Una bala le atravesó el corazón y le cortó la vida el 27 de junio de 1844. Y podríamos hablar mucho más de esta secta, pero vamos a resumir que los mormones, conocidos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ni son iglesia, ni son de Jesucristo, ni son santos, ni son de los últimos días. Continuaremos. Y siguiendo con el estudio sobre las sectas, ahora vamos a tratar con los adventistas del séptimo día. Este grupo fue fundado por la señora Helena Harmon de White, quien nació el 26 de noviembre de 1827 en el estado de Maine, Estados Unidos. Cuando José Smith fundó la secta de los mormones, el 6 de abril de 1830, Helena de White contaba con 3 años de edad. El 30 de agosto de 1846, a los 19 años de edad, se casó con el señor James White, y juntos comenzaron a organizar lo que hoy se conoce como el adventismo del séptimo día, aunque se tiene que admitir que quien arrancó con esta doctrina adventista fue el señor Alejandro Miller, quien había sido un evangélico bautista, e hizo un estudio de las profecías de Daniel, principalmente en lo que toca a las 2300 tardes y mañanas, y que al final de las mismas el santuario sería purificado, Daniel 8:14. Miller interpretó esas 2300 tardes y mañanas no como días, sino como años, y para calcular la segunda venida de Cristo, arrancó del año 457 a.C., que fue cuando Esdras llegó a Jerusalén, procedente de Babilonia, según el decreto del rey Ciro, y el resultado fue el año de 1843. Este fue el año que Miller predijo que Cristo vendría a la tierra, y alborotó a una gran cantidad de seguidores, porque 1843 más 457 suman 2300 tardes y mañanas. Y por supuesto todos esperaban el advenimiento de Cristo en ese año de 1843. Y de este esperado advenimiento fue que nació el nombre adventista. Pero como Cristo no vino en 1843, Miller aclaró que había habido un error, porque él había usado el calendario hebreo y no el gregoriano, y puso otra fecha que era el 22 de octubre de 1844, pero al no venir Cristo tampoco en esa fecha, Miller se decepcionó y abandonó el grupo adventista. Pero dentro de sus seguidores estaba la señora Helena de White, y ésta continuó con la doctrina de Miller, y para que el grupo no se disolviera, la señora de White empezó a enseñar que el santuario que menciona Daniel 8, versículos 13 y 14, estaba en el cielo y no en la tierra, y aseguraba que Miller no se había equivocado, y que Cristo había entrado en el santuario celestial el 22 de octubre de 1844, y después el Señor vendría a la tierra. Aclaramos que la palabra de Dios no le da paso a nadie ni en el cielo ni en la tierra para que pueda poner fechas en lo que toca a la venida del Señor. Cristo dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Cuando la señora de White tomó la rienda del adventismo, agregó algunos puntos doctrinales, siendo el de más peso el guardar el sábado, o sea, el séptimo día, y por causa de esta doctrina, el adventismo se conocería más adelante como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para apoyar la doctrina de guardar el sábado, la señora de White aseguraba que había tenido una revelación donde aparecieron las tablas de la ley con los 10 mandamientos, pero una luz brillante enfocaba al cuarto mandamiento, que es de guardar el día de reposo, mientras los otros 9 mandamientos quedaban a oscuras, y por esta razón se le dio más importancia a este mandamiento que a los otros. Uno de los ataques más fuertes que el Señor Jesucristo recibió de parte de los fariseos
fue porque, según ellos, el Señor violaba el día de reposo, porque la mayor parte de sus milagros y sanidades Él las hacía en ese día. Pero el Señor aprovechó este ataque para dar la siguiente enseñanza y dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Esto quiere decir que Cristo está muy por encima del día sábado. Y con respecto a los 10 mandamientos, todos tienen el mismo valor porque fueron dados por Dios. Por otra parte, los adventistas no creen en el infierno. Cuando la Biblia habla del infierno, ellos dicen que es simbólico. Tampoco creen en la sanidad divina, ni en los dones del Espíritu Santo, y dentro de su doctrina también está que Satanás junto con todos los pecadores serán aniquilados en el juicio final. O sea que dejarán de existir. Pero la palabra de Dios no apoya esta enseñanza. Dios dice en su palabra que los impíos no tendrán reposo ni de día ni de noche, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11. Y con respecto a Satanás, la palabra de Dios dice que junto a la bestia y el falso profeta serán atormentados por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Aquí no dice que dejarán de existir, sino que serán atormentados eternamente. Por otra parte, la doctrina adventista coloca a Satanás como el que carga con nuestros pecados, y Cristo es quien hace el sacrificio, para lo cual se apoyan en el capítulo 16 de Levítico, donde se habla de 2 machos cabríos, uno por Jehová y otro por Azazel. Según la doctrina adventista, uno de estos machos cabríos, el que es sacrificado, representa a Cristo. El otro macho cabrío sobre el cual Aarón coloca los pecados del pueblo y lo envía al desierto, este representa a Satanás. Tal vez la señora de Huay tuvo buena intención al no querer cargar a Cristo con nuestros pecados y se los cargó al diablo. Algo parecido como sucedió con el profeta Habacuc, que colocó a Jehová como muy limpio de ojos para que pudiera ver la maldad de los pecadores. Habacuc capítulo 1 versículo 13. Pero de todas maneras, aunque Dios es muy santo, siempre tiene que ver lo que están haciendo los impíos y pecadores. Y la enseñanza que nos presenta Levítico 16 es que los 2 machos cabríos representan a Cristo, tanto en su sacrificio como cargando con nuestros pecados. En Isaías 53 versículos 5 y 6 se habla de Cristo haciendo el sacrificio por nosotros y también cargando con nuestros pecados. Y con respecto a la señora Elena de Huay, podemos decir que fue una mujer muy inteligente. Escribió varios libros, entre ellos Vida de Jesús, Patriarcas y Profetas, El Deseado de las Naciones y el más importante de todos, El Conflicto de los Siglos, donde se puede encontrar una importante información sobre la historia de la Iglesia. También Elena de Huay fue una fuerte atacante del catolicismo romano y denunció todas las atrocidades que Roma cometió contra la Iglesia. La señora de Huay nació el 26 de noviembre de 1827 y murió el 16 de julio de 1915 en Santa Elena, California. Ahora vamos a analizar la secta de los Testigos de Jehová. Este grupo comenzó en el año de 1870. Su líder principal fue Carlos Russell, quien antes había sido un cristiano evangélico, pero un día apareció dando revelaciones con respecto al fin del mundo, las cuales por supuesto resultaron ser falsas. Pero aún así, de estas falsas revelaciones arrancó la nueva secta conocida en sus inicios como Sociedad de la Torre del Vigía de Sión. Este movimiento fue creciendo y también fue cambiando de nombre, y desde su fundación esta secta ha tenido 14 nombres, con el que tiene actualmente de Testigos de Jehová. Este nombre lo sacaron de Isaías 43:10, que dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Pero aquí se refiere a la nación de Israel, no a los que venden las atalayas de puerta en puerta. En lo que toca a doctrina, niegan, tuercen y quitan los pasajes bíblicos, y es la única secta
que ha mandado a imprimir su propia Biblia y la acomodaron al gusto de ellos, dándole otro sentido a los pasajes bíblicos, principalmente en el Nuevo Testamento. Y al igual que las otras sectas, estos despojan al Señor Jesucristo de su divinidad. Para ellos, Cristo no es Dios y no forma parte de la Trinidad, porque ni siquiera creen en la Trinidad. Ahora, si Cristo no fuera Dios, entonces no fuera el unigénito del Padre, porque la palabra unigénito no implica un ser creado, sino que está dentro de la esencia misma de Dios. Caso contrario, si Cristo fuera un ser creado, entonces no fuera el unigénito, sino un hijo de Dios más entre los millones que estamos en este mundo. Y esa es la razón por la cual los testigos no le rinden adoración a Cristo, y en la Biblia de ellos cambiaron la palabra griega proskineo, que quiere decir adoración, y en vez de adoración pusieron rendirle homenaje. Ejemplo tenemos en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, cuando los magos de Oriente vinieron a adorar a Cristo. Y lo mismo hicieron con otros pasajes donde al Señor Jesucristo se le adora como Dios. En lo que toca al hombre, dicen que éste no tiene inmortalidad, porque no hay ninguna prueba de ello que el hombre tenga un alma inmortal. Para ellos, el alma es el cuerpo humano. Cuando éste muere, se acabó todo. Para ellos, el infierno es el sepulcro, y por eso colocan al hombre al igual que las bestias. Cuando se les habla de las llamas del infierno, se ríen y aducen que Dios es muy bueno y no sería capaz de atormentar a un pecador en el fuego eterno. Ellos dicen que la doctrina sobre el infierno se la inventaron los maestros del primer siglo de la era cristiana. Lo que ellos no quieren entender es que el Señor Jesucristo fue el primero que enseñó esta doctrina sobre el infierno. En lo que toca a la existencia del alma, la Biblia nos da amplia información de que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Al rico insensato se le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lucas 12:20. Cuando Raquel dio a luz a Benjamín, murió y su alma salió de su cuerpo, dice Génesis 35:18. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18:4. Y así tenemos estas enseñanzas de los testigos que ni siquiera creen en la sangre de Cristo, no creen en la existencia del diablo ni en la existencia de los demonios. De los que van a heredar el cielo, solamente, dicen ellos, son 144,000 y ya están completos desde hace años. Según ellos, los 144,000 que se mencionan en el capítulo 7 de Apocalipsis se refiere a los testigos de Jehová. Lo que ellos no han entendido es que el apóstol Juan en ese libro se refiere aquí a las 12 tribus de Israel, ya que ahí aparecen también los nombres de estas tribus. Apocalipsis 7, versículos 4 al 8. Por otra parte, tampoco creen en el Espíritu Santo como persona divina y lo colocan solamente como una energía. Y en la Biblia de ellos su nombre aparece con letra minúscula, o sea que son blasfemos contra el Espíritu Santo. No creen en la oración, o sea que ellos no acostumbran a orar. Para ellos Dios es una sola persona. El Señor Jesucristo no cuenta y lo colocan solamente como el Maestro. Solo creen en el Padre, en Jehová, y rechazan al Hijo. Pero la palabra de Dios dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. Los fariseos, según ellos, tenían al Padre y se consideraban hijos de Dios, pero rechazaron a Cristo, y el Señor tuvo que aclararles que al rechazarlo a Él, ellos no eran hijos de Dios, sino hijos del diablo. Juan 8:41 al 44. Así es también con aquellos que dicen que creen en Dios, que tienen al Padre, que creen en Jehová, pero rechazan al Señor Jesucristo como Salvador. Están en la misma posición de los fariseos. Los testigos de Jehová son una secta totalmente anticristiana, tal como son las demás, porque el propósito de Satanás con las sectas
es desacreditar a Cristo y colocarlo al nivel de cualquier ser humano, y le dan más importancia a los personajes bíblicos, en este caso a los profetas y a los apóstoles. Ejemplos tenemos con los papas romanos, que Satanás les metió en el seso que ellos son los sucesores de San Pedro, porque según ellos, Pedro fue papa y se quedaron con Pedro. José Luis de Jesús Miranda, fundador de la secta Creciendo en Gracia, dice que él es el sucesor de San Pablo. Los judíos se quedaron con Moisés y cada quien se repartió el gusto. Por otra parte, los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre para un miembro de su secta que esté agonizando, y prefieren dejarlo morir antes que ponerle sangre de otra persona. Esta disposición apareció en 1945, o sea 75 años después de haber sido fundada la secta en 1870. Ellos no entienden que si Cristo dio su sangre para salvar nuestra alma, ¿no podríamos nosotros dar la nuestra para salvar a un cuerpo moribundo? Pido a mis hermanos que oremos por los testigos de Jehová, para que muchos puedan ver a Cristo como su único y suficiente Salvador. Continuaremos. Y siguiendo con el estudio sobre las sectas, ahora hablaremos sobre la secta mayor conocida como catolicismo romano. Y aunque a usted le parezca raro, pero el catolicismo no es una religión, sino una secta que apareció en el año 313 de la era cristiana con la falsa conversión del emperador romano Constantino. La iglesia cristiana había sufrido crueles persecuciones de parte del imperio romano, pero con la llegada de Constantino cesaron las persecuciones y la iglesia tuvo un respiro de alivio, pero las cosas se complicaron para los verdaderos cristianos, porque de ahí en adelante sería Constantino quien tomaría el mando de la iglesia y no el Espíritu Santo, al grado que este mismo emperador fue el que convocó al primer concilio eclesiástico en el año 325 en la ciudad de Nicea, Asia Menor, conocido este concilio como el Concilio de Nicea. Aquí fue cuando la iglesia cristiana se dividió. Los fieles a Cristo siguieron a Cristo, pero los que querían una vida fácil, sin sangre y sin cruz, siguieron a Constantino, y por supuesto que este grupo recibió muchos beneficios y quedaron bajo el amparo del Estado. Luego el emperador les mandó hacer lujosos templos, y luego también aparecieron las primeras estatuas de María, los apóstoles y el mismo Cristo, y empezaron a practicarse ceremonias que la iglesia apostólica jamás las practicó, y de esta forma se fue formando lo que hoy se conoce como catolicismo romano, el cual salió del verdadero cristianismo para formar una doctrina pagana y por consiguiente contraria a las enseñanzas bíblicas, aunque el Vaticano siempre ha colocado al catolicismo como la iglesia verdadera, y que fuera de sus filas no hay salvación para nadie, y aunque usan la Biblia, no la usan correctamente. Como ejemplo tenemos que los 10 mandamientos el Vaticano los tergiversó, y en vez del primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23, puso, amarás a Dios sobre todas las cosas. Donde dice, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14, puso, no fornicarás. Y quitó el segundo mandamiento, que es la prohibición de hacer imágenes y estatuas. Y para completar los 10, del mandamiento número 10, sacó 2 mandamientos. Y para rebasar la copa, el Vaticano le puso una paralela a estos 10 mandamientos, y son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y que tienen más autoridad que los mandamientos bíblicos. Por otra parte, los papas enseñan que ellos son los sucesores del apóstol Pedro, y cuando toman posesión del cargo, se están sentando, según ellos, en el trono de San Pedro. Pero aquí se presenta un problema, y es que ni la Biblia ni la historia dan razón de que Pedro alguna vez estuvo en Roma, y mucho menos que hubiera sido papa. Y suponiendo, entre comillas, que lo hubiera sido, ¿cómo es posible que ese trono hubiese estado desocupado durante más de 500 años? Porque según la historia,
El primer papa que apareció fue Gregorio I en el año 590 de la era cristiana. También explicamos que el catolicismo no tiene la Biblia como guía espiritual o principal. El fundamento de esta secta católica son los dogmas y las encíclicas papales. La mayoría de los dogmas católicos se enfocan a exaltar a la Santísima Virgen, porque para el Vaticano, María es la principal pieza como fundamento doctrinal. Luego está la doctrina del purgatorio, donde los pecadores van a purgar sus pecados cuando se mueren. Luego vienen los novenarios y las misas por los muertos. Y todo esto echa por tierra la doctrina bíblica, porque la palabra de Dios nos enseña que es la sangre de Cristo que Él derramó en sacrificio en la cruz, la que nos limpia de todo pecado. Pero aclaramos que esta sangre redentora tiene su efecto en el pecador cuando éste se arrepiente de sus pecados y recibe por fe al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Y por supuesto que esto tiene que ser cuando la persona vive en el mundo, porque después de muerto no se vale, porque Dios no es Dios de muertos. Mateo 22:32. Reflexionemos y meditemos un poco, sin caer en fanatismos. Si las llamas de ese purgatorio inventado salvan a un pecador, entonces el Vaticano lo que ha hecho es pisotear la sangre de Cristo y no le da ningún valor. Ahora, en lo que toca a los sacerdotes, si el catolicismo romano fuera la verdadera iglesia de Cristo, entonces no hubieran sacerdotes, porque el sacerdocio fue instituido en el Antiguo Testamento según el orden de Aarón, pero ya en el Nuevo Testamento desaparecen, y el Señor Jesucristo lo que instituyó fueron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11. Además, en la antigua ley, a los sacerdotes y al sumo sacerdote no solamente se les permitía, sino que se les exigía que fueran casados. Levíticos 21:13. Por su parte, el Vaticano hizo tres cosas con sus sacerdotes. Primero, que les cambió el nombre. Segundo, les impuso el celibato, o sea que les prohibió casarse. Y tercero, que los vistió de mujer. Y aquí es bueno explicar que la sotana no era el vestuario de los sacerdotes de Jehová. Veamos en qué consistía esta vestidura: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Éxodo 28:4. Aquí no se menciona la sotana. Esta clase de vestido, la sotana, solamente era usada por los sacerdotes de Baal en Babilonia, y que la mayoría de ellos eran homosexuales. Por otra parte, la palabra de Dios dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Deuteronomio 27:15. Y contraviniendo este mandato divino, el Vaticano tiene miles de ídolos e imágenes de todo tipo y de todo precio. Con respecto al Cristo católico, a este hay que echárselo al hombro, porque él solo no se puede mover. Y así es el caso. Entonces ese Cristo diríamos que no es el de la Biblia. Nuestro Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Y concluimos que la doctrina católico-romana no es doctrina de Dios, sino doctrina de demonios. Ahora pasamos a la secta de los niños de Dios, conocida últimamente como la Familia del Amor. Este grupo fue formado en 1970 en California por David Brandberg, que antes había sido cristiano evangélico. Todo comenzó en 1960, cuando aparecieron los hippies en las principales ciudades de Estados Unidos. Estos hippies eran muchachos y muchachas, hijos de padres adinerados, que se lanzaron a las calles con el fin de llamar la atención ante la sociedad, protestando contra sus padres porque éstos no les brindaban el amor verdadero que ellos necesitaban. También protestaban contra el gobierno y contra la guerra. Para esta protesta, ellos usaron el emblema de la cruz quebrada y la consigna de amor y paz. Dormían en los parques, debajo de los camiones y debajo de los puentes. Se vestían con ropas andrajosas, zapatos rotos, el cabello desgreñado, hediondos porque no se bañaban, y también usaban anteojos sin vidrios. Todo este descalabro social
atrajo la atención de la prensa norteamericana y luego aparecieron en periódicos y revistas y de esta manera fueron conocidos en todo el mundo. Pero no solamente la prensa aprovechó a los hippies para hacer noticia, sino que el pastor David Berg se lanzó para tratar con ellos y se mezcló con los hippies de California y les presentó el evangelio, pero no el evangelio bíblico, sino un evangelio meramente humano, donde la base fundamental de su doctrina era el sexo libre, y esto por supuesto que agradó a los hippies, y se formó el grupo conocido en aquel tiempo como la Gente de Jesús. Y David Berg, que más tarde se conocería como Moisés David, arrancó con un versículo bíblico que no fue sometido a la hermenéutica, y lo tomó literalmente, y es Lucas 14:26, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Con este versículo como fundamento, los seguidores de Moisés David abandonaron a sus padres y sus hogares y se convirtieron en vagabundos. Después dejaron de ser la Gente de Jesús y en 1970 se formó oficialmente la secta con el nombre Los Niños de Dios. Los que forman esta secta, al igual que las otras, tienen que ser sometidos a un lavado de cerebro y seguir y obedecer ciegamente al líder, haciéndoles ver que ellos únicamente tienen la verdad. Una de las consignas de los Niños de Dios es que ellos, es la siguiente, esta consigna que tienen, que la publican siempre en sus reuniones: estamos en el fin de los tiempos y esta podrida sociedad va a ser destruida, y solo se salvarán los que estén afiliados a los Niños de Dios o familia del amor. A los niños de Dios se les enseña también a creer en Dios, y que todo lo que Dios revela lo hace por medio de Moisés David. Y claro está que este líder no les va a enseñar la palabra de Dios, sino que los inclina más hacia el sexo, y en este caso también se convierte en un blasfemo al declarar que Dios es un Dios sexy, y que Jesucristo tuvo que tener alguna aventura con más de alguna de las mujeres que le seguían, principalmente con María y Marta y María Magdalena. Esto, por supuesto que es una aberración y una falta de respeto hacia nuestro Padre Celestial, que es santo, y también para nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A estos líderes de sectas, la palabra de Dios los coloca como animales irracionales, que no temen decir mal contra las potestades superiores. Nos dice segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 10. Pero aún así, el depravado David Berg, o Moisés David, que se hace llamar, se autoproclama como el nuevo profeta inspirado, aunque nunca ha dado una profecía. El trabajo que él tiene es perder a los jóvenes que ingresan a su secta, donde las jóvenes se prostituyen fuera de sus hogares. Algunos críticos no evangélicos han identificado a los Niños de Dios como prostitución evangelística, ya que ellos viven en comunidades donde predomina la promiscuidad. Creen también en el matrimonio, pero no lo practican por los medios legales, sino que lo hacen en una forma bien sencilla y bien fácil. Si una pareja se simpatizan en el grupo, sencillamente se acuestan juntos y ya están casados. Los padres de estos jóvenes, que por cierto ni cuenta se dan de lo que está ocurriendo con sus hijos, muchas veces han tenido que acudir a las autoridades para rescatarlos, como ha sucedido en Estados Unidos y Suramérica. De España fueron expulsados por el gobierno porque estaban haciendo estragos en la juventud, y fueron considerados en España como peores que el SIDA y el cáncer. Esta secta, entre todas las sectas, es la que menos miembros tiene, porque al fin y al cabo no tienen un patrón doctrinal, tal como sucede con la diabólica secta Creciendo en Gracia, de la cual nos ocuparemos en nuestro segundo volumen. Y seguimos con los Niños de Dios, o familia del amor, que estos no tienen mucha influencia en Centroamérica. Su campo de acción son los Estados Unidos y Sudamérica. Para Moisés David, líder de esta secta, todos los que no forman parte de ella son considerados como podridos, hipócritas,
ciegos, sin Dios, muertos, egoístas, infieles, no regenerados y siervos de Satanás. El caso es que estos líderes de cualquier secta que sean, no son más que instrumentos del diablo, falsos profetas y falsos cristos. Pero sobre todo, claro que sí, sobre todo tenemos que admitir que son personas inteligentes, que con su astucia seducen a cualquiera que no conozca la palabra de Dios. Y es que el diablo no se va a buscar a un retardado mental para ponerlo como líder de una secta, porque a él no le conviene. Ahora, el que tiene a Cristo no debe de temerles a estos engendros del infierno, porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10, versículo 5, y Juan 10, 27. Y así damos por terminado este primer volumen sobre las sectas, veneno mortal. Esté pendiente del segundo volumen sobre este mismo tema, donde trataremos con la secta diabólica creciendo en gracia, Sun Myung Moon, los gnósticos, la Iglesia Unida.